Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de este podcast, que todavía al momento de grabarlo no sé muy bien qué nombre va a tener el podcast como tal, pero bueno, confío que en la medida en que avance con esta grabación y con esta info que les quiero compartir hoy voy a encontrar la identidad de esto que estoy creando. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube. También te invito a que me sigas en Instagram, en YouTube. Ahí estoy compartiendo contenido y varias cositas que van surgiendo alrededor de esta idea de la creación consciente, la creatividad más presente, más sana, más sagrada, ¿sí? Un poco quiero presentarme. Soy Sebastián Felipe, soy diseñador de producto y soy mucho más que un diseñador de producto también. He estado como indagando a lo largo de mi vida alrededor de las herramientas técnicas de transformación personal, muy enfocadas también en lo ancestral, como integrando filosofías, prácticas que nuestros abuelos y abuelas empleaban para mantenerse conectados a la realidad, a la tierra, al amor, al cosmos. Y pues esa aplicación de técnicas y herramientas en este presente me ha llevado por caminos de mi psiquis muy, muy profundos, me ha llevado a desactivar programas inconscientes, a sanar un montón de heridas, a verme también en un montón de lugares que en un primer momento criticaba y que juzgaba como que estaban mal establecidos en el mundo, pero que con el pasar de la experiencia y de la práctica creativa sobre todo, me empecé a dar cuenta que todo eso que yo pensaba que estaba mal afuera también de alguna manera lo estaba replicando adentro. Obviamente no de la misma forma y del mismo nivel de horror como se ve en el capitalismo y en el mundo exterior, pero sí con algunas inconsciencias personales propias. Bueno, igual a lo largo de los episodios les van a ir viendo como en ejemplos concretos un poco de toda esta transformación que he tenido. Y también les voy a estar compartiendo herramientas tanto de diseño como de marketing, de comunicación, de espiritualidad. Algunas vamos a estar recorriendo leyes universales de cómo se mueve la energía en el cosmos, metafísica, esoterismo. Bueno, esto va a ser un lindo cóctel que he venido preparando a lo largo de los últimos 5 años de vida, con mi proceso creativo como tal. Yo realmente empecé estudiando ingeniería industrial, luego me voy de la ingeniería como también buscando algo más profundo, donde pudiera expresar más mi sensibilidad y también conectar más con mi sensibilidad y encuentro el diseño como el punto medio, como el puente que une el arte con lo ingenieril, digamos, con lo más concreto. Y ahí en el diseño empiezo también a reconocer un montón de pulsiones nuevas que empiezan a emerger súper lindas y súper renovadoras. Y después de pasar por la academia de diseño, em, me veo con una necesidad muy profunda de crear y también con unos bloqueos muy, muy profundos que me impiden crear. Entonces empiezo a ver cómo, a pesar de que tenía herramientas, tanto de ingeniería como de diseño, herramientas que me habían compartido las dos universidades en las que estudié, no podía llevar a cabo esas como obras y esos desarrollos, o sea, como que siempre sentía que me faltaba algo y aparecía el síndrome del impostor, aparecían un montón de cuestiones que yo decía como, bueno, pero por qué no estoy pudiendo plasmar lo que veo con tanta claridad en mi mente? Y ahí aparecen las herramientas de transformación personal, el chamanismo, la astrología, el tarot, la numerología, el psicoanálisis, empiezan a aparecer como todas estas técnicas y prácticas pensadas para navegar y para liberar la psiquis. Y me empiezo a nutrir bastante fuerte de estas herramientas, como casi obsesivamente, ¿no? A consumir información espiritual, información más como del ámbito de lo psicológico, de lo evolutivo. Y bueno, a estas alturas, después de largos procesos, de largas muertes, he podido integrar de alguna manera en una forma armónica para mí, ¿no? Para también para mis consultantes, para la gente que acompaño estos métodos, tanto de diseño de producto como de diseño de procesos que aprendí en ingeniería, con herramientas de transformación personal, de liberación de la energía, de sanación emocional, bueno, todo enfocado en acompañar a personas a que desarrollen y creen productos, experiencias, servicios, emprendimientos, obras de arte que estén
basadas en el amor, que nazcan desde el corazón abierto y sensible, desde la empatía, desde esa conexión profunda con todo el ecosistema, de reconocer que estamos en un tiempo donde el diseño, donde la creatividad son profundas medicinas que nuestra sociedad, que nuestra cultura está necesitando y que nosotros como creativos podemos dárselas. Pero para poder llegar a ese punto de usar el diseño, el marketing, la creatividad, incluso la ingeniería, como medicinas colectivas, como medicinas sociales, es re necesario atravesar un proceso de transformación personal y sobre todo en este episodio, primer episodio, les voy a estar como contando un poco por qué es importante aclarar primero nuestro mundo interior antes de pretender crear algo afuera. También les voy a compartir experiencias personales y vamos a estar ahí hablando de varias cositas que sí siento que va a estar muy bueno que ustedes puedan pues meterse en YouTube o en Instagram y compartirme sus puntos de vista, qué les mueve, qué les genera este episodio, porque siento que hay algo muy rico en la comunidad, en la red, en el compartir que yo acá hablándole a un micrófono no termino de sentir hasta que ustedes no se atreven a dejarme un comentario en algún video, a escribirme por Instagram, ¿no? Siento que eso es lo más precioso de este tiempo acuariano de hiperconectividad, de redes sociales y de redes de información. Bueno, yo siento que el acto creativo como tal es un viaje lleno de desafíos y también de profundas recompensas para quien se atreve a navegarlo. Como yo les decía, en algún punto para mí no eran suficientes las herramientas concretas, no era suficiente saber cómo diseñar un producto, cómo diseñar un proceso, no era suficiente tampoco cómo diseñar una marca o cuál era la estrategia de marketing que tenía que usar para vender determinado producto. Y eso no era suficiente porque habían un montón de dolores, de heridas, de miedos, de bloqueos creativos que estaban dentro de mí que me impedían llevar a la práctica eso que parecía tan fácil y que yo veía en internet y en los referentes como que la gente los aplicaba súper fluido y me frustraba aún más porque decía como no puede ser que yo aprendiendo tanto y habiendo estudiado tanto no esté pudiendo materializar lo que quiero materializar. Entonces ahí empecé a entender que el proceso creativo en realidad es un proceso de transformación, es un proceso de transformación del ser, un proceso profundo, porque queramos o no, cada vez que nosotros empezamos a caminar con este impulso de materializar una idea, de materializar una visión, se empiezan a desencadenar un montón de traumas, de dolores, de programas inconscientes que están ahí como queriendo arrastrarnos y queriendo mantenernos en la zona de confort. Al ego no le gusta cambiar, a esa personalidad que llevamos siendo durante años, le incomoda muchísimo lo nuevo. Entonces cuando nosotros como creativos nos decidimos a transitar un camino, una forma de materializar nuestras ideas, eso en esencia es una transformación de nuestra personalidad. Eso implica que tengamos que dejar atrás un montón de creencias, un montón de hábitos, un montón de prácticas que hasta ahora veníamos sosteniendo y veníamos hasta abanderándonos como con esas formas de ser que tal vez ya no son compatibles con esa nueva realidad que queremos materializar. Entonces ahí en ese proceso, cuando empezamos a intentar crear, surgen un montón de resistencias, un montón de cadenas, de zonas de confort, de miedos que nos llevan hacia atrás. Y es ahí donde el proceso creativo empieza a ser un proceso de transformación, porque si queremos materializar esas ideas, vamos a tener inevitablemente que transformar esos bloqueos, disolver esos miedos, transformar nuestra personalidad para darle lugar y espacio a eso nuevo que queremos crear. Es clave comprender que nuestras obras, nuestras creaciones, no están desconectadas de nosotros como creadores. La obra, lo que creamos, es un reflejo del estado de conciencia que nosotros estamos expresando y experimentando. Esto se puede ver en todo, ¿no? Los grandes inventores de toda la historia de la humanidad, sus obras siempre han sido un reflejo de sus filosofías, de la información que consumían, de los ambientes en los que vivían, ¿no? Aunque algunos de los inventores como que estaban bastante adelantados a su tiempo, siempre hay como un reflejo de lo que es ese tiempo en sus obras y se puede ver muy nítidamente y viviéndolo en un plano más acá, más aquí ahora, ¿no? Cuando nosotros estamos creando un producto, un servicio, lo que sea,
estamos poniendo un montón de nuestra energía ahí afuera, materializándola, ¿no? Sacándola del mundo interior para que encarne en la tierra. Y esto es un proceso muy parecido a cómo se crea un hijo humano, ¿no? Cómo se encarna un nuevo ser. Nuestros hijos encarnan las bellezas y los horrores de los padres. Nosotros como hijos podemos ver que compartimos con nuestros padres, con nuestras madres, tanto sus sueños como sus traumas, tanto sus heridas como sus potencias. Y asimismo nuestras creaciones, nuestros hijos simbólicos, vienen también a encarnar tanto nuestras bellezas como nuestros horrores. Entonces por eso es importante la conciencia y la capacidad de autocuestionarnos y de transformarnos a nosotros mismos durante el proceso creativo, porque al final esa obra, eso que estamos plasmando, va a ser un símbolo del estado de conciencia que estamos vibrando y emanando al momento de crearlo. Y si nosotros vamos a ciegas, vamos sin darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo, qué estamos pensando, cuáles son las pulsiones creativas que nos mueven a crear lo que estamos creando, pues lo que vamos a crear es más repetición de lo mismo, ¿no? Y entonces podremos decir, no, es que yo estoy creando este producto, este servicio para ayudar al mundo, porque entonces el mundo está súper mal y los poderosos no ayudan y no sé qué. Y si yo me empiezo a mover desde ese rechazo y desde esa crítica y desde ese odio, y si esa fuerza es la que me lleva a mí a materializar ese producto que estoy creando, es muy probable que el producto sea simplemente una réplica de eso mismo que estoy criticando. Y es re loco verlo porque es re loco. Yo la verdad es que esto no se los estoy diciendo porque lo haya leído en ningún lado ni porque me lo hayan enseñado en ninguna academia. Lo estoy diciendo porque yo he sido un gran materializador de grandes productos, servicios, proyectos a lo largo de estos últimos 5 años y he visto cómo todo eso que manifiesto siempre empieza a ser una extensión del estado de conciencia en el que estoy. Ahorita más adelante les voy a poner unas historias ahí bien oscuritas de esta creatividad inconsciente que yo he podido encarnar. Pero bueno, la invitación de este capítulo es eso, ¿no? Como que podamos darnos cuenta que nuestras obras son reflejo de quienes somos. Entonces, si nosotros realmente tenemos intenciones positivas de ayudar, de sanar, de regenerar el planeta, va a ser muy importante que empecemos a regenerarnos a nosotros mismos durante la obra, durante la creación, para que el resultado final, para que eso, ese producto, ese servicio, ese diseño, esa experiencia tenga como esta impronta regeneradora, ¿no? Como que realmente esté basada en el amor y no estemos movidos por esos programas inconscientes obsoletos que mueven a la mayoría de seres humanos. Porque sí, em, es verdad que hay como una realidad hegemónica que gobierna a todo el sistema social y cultural en el que vivimos. Sí es verdad que hay un sistema capitalista que absorbe cualquier dinámica y la transforma en consumo. Sí es verdad que existen formas de crear que son explotadoras, que destruyen la tierra, eso ya no lo podemos negar más. Siento que que si negamos eso o que si tú todavía no estás seguro de que el capitalismo a estas alturas es una herramienta de destrucción masiva, bueno, siento que este podcast no es para ti. Pero yo me paro en este lugar porque hace falta nada más abrir los ojos para ver que los métodos de producción y de creación que tenemos a hoy no son métodos sanos, nos enferman, enferman el planeta, explotan recursos. Y entonces a mí me surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos transformar las dinámicas de producción y consumo que hoy gobiernan el mundo? Porque yo como diseñador no quiero quedarme solo criticando y siempre poniendo un statement de cómo deberían ser las cosas. A mí me gusta ponerme manos a la obra y decir, bueno, breve, usemos el diseño, usemos el arte, usemos lo que somos para darle la vuelta a esto, para crear algo nuevo. Y pues eso, desde mi experiencia he podido ver que esa vuelta, esa transformación empieza adentro, empieza en casa, empieza en el mundo interior. Si nosotros como creadores activamos nuestra conciencia y realmente nos comprometemos a estar presentes en ese viaje que es crear obras, que es diseñar, que es producir, pues más temprano que tarde vamos a empezar a ver cómo nos movemos por fuerzas, ¿no? Fuerzas inconscientes y a veces conscientes. ¿Cuáles son esas pulsiones? ¿Cuáles son esas emociones que, valga la redundancia, nos emocionan para tomar acción?
Y es ahí donde podemos empezar a ver si estamos siendo movidos por el miedo, si estamos siendo movidos por el amor, si estamos siendo movidos por la culpa o por la responsabilidad, si estamos siendo movidos por el bien común o por sacar el máximo beneficio individual y que se pudran todos, ¿no? Y estas son cuestiones como muy sutiles que requieren de mucho autoconocimiento, de mucha presencia, de mucha autoexploración y también de mucha conversación con nuestras obras. No se trata de aplicar una fórmula que me descargué de internet o de una serie de pasos que me dio la inteligencia artificial, el ChatGPT, para producir tal producto o para publicar tal contenido o hacer tal cosa. Porque ahí básicamente no me estoy dando cuenta de cuáles son las pulsiones que me mueven. No estoy reflexionando sobre mi obra, no estoy cuestionando lo que hago. Y si yo no cuestiono lo que hago, voy a replicar los patrones de comportamiento inconscientes que tanto critico afuera, porque si hay algo que yo esté criticando afuera es porque evidentemente dentro de mí em, eso tiene raíces. Entonces, por eso la obra es como un espejo súper sanador. En el proceso creativo nosotros empezamos a ver cuando estamos presentes, cuando estamos atentos y cuando tenemos ganas de ver cuáles son esas pulsiones que nos mueven, cuáles son esas energías invisibles que mueven nuestras manos, nuestra mente, nuestras ideas, nuestra palabra al momento de crear. Y empezar a ver no es transformar, es simplemente ver. Después de ver hay que reconocer, hay que aceptar, hay que transformar, hay que hacer una liberación emocional. Porque todos esos programas inconscientes que me mueven a crear, si están siendo destructivos, si están siendo obsoletos, eh, y si yo soy coherente con esta intención de regenerar y de transformar y de cuidar y de hacer del mundo un lugar mejor, pues me tengo que transformar a mí, ¿no? Tengo que disolver esos programas inconscientes de miedo, de culpa, de avaricia, de vergüenza, de explotación, de autoexplotación, envolverlos en amor y luego sí seguir creando desde el amor, ¿no? Yo creo que todas las historias de vida son diferentes. Yo creo que todos, a pesar de que compartimos las mismas emociones, compartimos las mismas ideas, las mismas pulsiones, todos tenemos contextos y situaciones muy diferentes y no se puede generalizar. Pero yo creo que como humanidad sí es importante dejar de proyectar nuestras miserias sobre los entes externos, sobre las herramientas y los sistemas externos, para hacernos cargo de que la única solución a toda esta vaina que estamos viendo y toda esta destrucción es nuestra propia sanación, ¿no? Es empezar a sanarnos como individuos para sanar como comunidades. Yo he visto en mi propia práctica creativa que cuando yo intento crear desde el odio, desde el rechazo, desde la rabia que me puede generar la desigualdad, la rabia que me puede generar el cambio climático, que destruyemos la tierra como la estamos destruyendo, cuando yo creo desde esas emociones tan densas, lo que creo de alguna manera también es destructivo, de alguna manera también expande más odio, expande más miedo. Entonces es re importante que dejemos de proyectar afuera eso que tenemos que cambiar adentro y que usemos más bien el acto creativo como una medicina, para nosotros, para la sociedad, para la cultura, para todo. El capitalismo, la democracia, las redes sociales, simplemente son entidades construidas y esas entidades son neutras. ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona la democracia? ¿Cómo funcionan las redes sociales? Depende de las intenciones que nosotros le ponemos a eso. ¿Sí? Si hoy estamos experimentando la sombra de la democracia, la sombra del capitalismo, la sombra de las redes sociales, no es porque esas entidades en sí sean destructivas, sino porque nosotros estamos usando esas herramientas motivados por el inconsciente, por la inconsciencia. Estamos creando desde nuestra sombra y replicando esa sombra más y más allá de nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante ir a lo profundo de nuestra psiquis. Es muy importante ir a cuestionarnos y decir, bueno, momento, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Y es muy fácil decir, no, es que esta persona es muy inconsciente porque es que tiene una empresa que no cuida el agua y con tanta plata que tiene debería estar ayudando a los pobres. Eso es muy fácil hacerlo. Pero entendamos que las personas que están inconscientes, o yo también, ¿no? Yo también tengo todavía zonas, todos tenemos zonas muy oscuras de la psiquis todavía. Oscuras no quiere decir malas, sino que no tienen luz. Entonces, cuando uno tiene esas zonas sin luz dentro de su conciencia que no ha visto, que no ha reconocido, pues esas zonas van a moverse inconscientemente, ¿no? Como que van a tratar de que las integremos. Y es en el arte, es en la producción, es en el diseño donde aparece
esa necesidad de integración. Entonces, yo no quiero seguir criticando, yo tampoco quiero seguir diciendo, no, es que esto debería ser de esta manera, si ni siquiera lo estoy haciendo conmigo, si ni siquiera lo estoy haciendo con mis obras, con mis proyectos. Me tengo que poner la 10 y jugar el partido y decir, bueno, breve, vamos a transformar esto desde mí y para mí y desde aquí, cuando me transformo, cuando sano, cuando ese programa inconsciente se llena de amor, ya no es una monstruosidad horrible que quiere devorarse el planeta, sino otra cosa, es una herida que se revela como una gran herida de la infancia que tal vez me dolía mucho y como me dolía tanto yo no pude entrar en contacto con ese dolor. Entonces creé una personalidad destructiva, abrazadora, que quería más poder, que quería más dinero, que quería más cosas, porque lo único que estaba buscando era llenar ese vacío interior. Y cuando me doy cuenta de eso puedo empatizar con entonces el dueño de la multinacional que lo único que tiene es un vacío ni el hijo de madre adentro de sí. Y ese vacío lo está tratando de llenar con dinero, con productos, con más y más y más y más y más, y nunca lo va a poder llenar hasta que pare y se dé cuenta que eso no se puede llenar con cosas, que eso no se puede llenar con plata, que eso no se puede llenar con fama, con reconocimiento. Eso se llena con amor, con presencia. Entonces esto es lo importante, ¿no? Como poder entender que nuestras heridas emocionales se traducen como programas inconscientes y que esos programas inconscientes son los que mueven nuestra obra artística. Entonces, si yo me dedico a sanar mis heridas emocionales, a llenarme de amor, a envolver en amor mis recovecos, mis zonas oscuras de la psiquis, pues cada vez más mis obras van a ser más claras, más amorosas, más cristales, ¿no? Más llenas de luz y van a atraer más luz y van a materializar más luz en la tierra. Hay algunos ejemplos que yo les quiero poner, ejemplos de nuevo que son de mi propia experiencia, que sí me gustaría que compartiéramos para que ustedes puedan anclar más esta idea de este episodio. Ay, que sigue sin nombre, porque a estas alturas del podcast yo he dicho un montón de cosas y no aparece el nombre, pero bueno, confiamos en que en algún momento aparecerá. Estos ejemplos de cómo es crear desde lo inconsciente y cómo es crear desde la conciencia, ¿no? Cómo es esto de crear un producto, un servicio repitiendo patrones, a crear un producto, un servicio abriendo el corazón y emanando luz, presencia y regeneración. Yo, el primer trabajo así como oficial que tuve, ¿no? Como diseñador de producto fue en una empresa, en una multinacional en Argentina. Y claro, esa multinacional llevaba a ese momento en el que yo estaba ahí como 60 años de funcionamiento, o sea, una super fábrica, tipo súper compleja, con un montón de áreas, como con 220 empleados, bueno, un montón de cosas. Y ahí el foco estaba puesto en aumentar la facturación de forma constante. Todas las reuniones, todos los objetivos estratégicos, toda la información que los gerentes nos daban a los empleados estaban enfocados en crear para ganar más. Entonces el único foco era producir más y más plata, más y más plata, más y más plata. O sea, como que había un afán y una como un desespero y como una sensación de que no alcanzaba la plata que le entraba a la empresa. Y yo estaba muy cerca del área de planificación estratégica, entonces yo veía que sí que le entraba mucha plata todo el tiempo. Y sobraba, entonces era como, bueno, había como esa pulsión, ¿no? Y esto es algo que genera un clima de ansiedad y esa sensación constante de que estamos corriendo detrás de los dólares del cliente. Yo me sentía así, como en una carrera todos los días, desde que entraba a la oficina hasta que salía de la oficina, como pensando, diseñando, planificando para chuparle más dólares al cliente, ¿no? Entonces, como que este escenario que es tan común en muchas de las empresas, en la mayoría de empresas, yo creo, es como un escenario bien hostil, ¿no? Porque uno ahí como diseñador y como creativo empieza como a cuestionarse, a decir, bueno, ¿será que yo quiero usar toda mi energía vital de trabajar 8 horas al día en esta vaina para seguir chupando la energía de los clientes o qué? ¿Para qué lo quiero usar? Pero bueno, fueron preguntas que empezaron a surgir y nada, en ese contexto como que las cosas se ponían cada vez más hostiles, ¿no? O sea, como que a mí me empiezan a dar como procesos de diseño, me ponen un equipo a cargo, yo tengo que diseñar una nueva estructura para la página web, como que en ese momento tenía una página web que vendía un montón de cosas y querían integrar un programa de fidelización de clientes y en esa fidelización de clientes como que era esto, ¿no? Como pensar estrategias y métodos para que el cliente comprara más y más y más y se sintiera más amado, ¿no? Porque era re loco, era como, bueno, vamos a hacer sentir a los clientes amados por, por la marca para que ven, para que compra más y para que deje más plata. Y yo no digo que esté mal, o sea, yo no digo que en una empresa que tiene que sostener una estructura, facturar esté mal.
para nada, o sea, esto va más allá del bien y el mal. Lo que yo estoy como mostrando acá no es en sí como la cosa física de querer crear más dinero, sino la intención desde dónde, porque es que una cosa es tener el foco puesto en facturar más desde la presencia y desde la creatividad, y otra cosa es tenerlo desde la ansiedad y la desesperación, o sea, con decirles que los gerentes llegaban a las reuniones todos transpirados, con las pupilas dilatadas, sudando así, tipo, como leones en una batalla diaria. Entonces yo digo, esa gente, puta, o sea, ¿cómo se van a dormir estas personas, ¿no? ¿Cómo está el sistema nervioso de estas personas? Y a mí se me empezó a contagiar eso, claro que sí, uno estando ahí metido en ese ecosistema, em, 8 horas al día, 6 días, 5 días a la semana, claro que te empiezas a contagiar de eso. Entonces eso es lo que yo estoy como, digamos, mostrando en este episodio, ¿no? Como el desde dónde creamos y qué necesario que es darnos cuenta desde dónde lo hacemos. En este contexto que les cuento de la empresa, fallar en el proceso creativo estaba como súper limitado, o sea, los que creábamos cosas que no era solamente los diseñadores de productos, sino también el equipo de marketing, no podíamos fallar. Si fallábamos, eso era como tipo sinónimo de mil cosas. Entonces, asimismo, como esa imposibilidad de fallar, también lo que hacía era como frenar la posibilidad de descubrir nuevas ideas de producto que podían ser realmente innovadoras y que capaz podían subir la facturación del negocio a una escala impensada con un producto realmente nuevo que solucionara un nuevo problema. Pero como a ellos no les interesaba, ellos simplemente querían seguir replicando los mismos patrones con los cuales habían llevado facturando 60 años, pues entonces ahí la creatividad estaba súper cercenada y a mí eso me dolía bastante. Entonces la indicación siempre era crear dentro de ciertos parámetros que ya sabían cómo les daba plata, ¿no? Y este apego es lógico, porque es el apego a lo que funciona. Tenemos la necesidad de ganar y ganar más plata. Bueno, ¿cómo vamos a ganar más plata? Repitiendo lo que funciona. Aunque lo que funciona capaz no genera tanta plata como algo nuevo, pero eso no lo pueden ver cuando están movidos por la ansiedad y esta sensación constante de que el dinero no alcanza. Entonces ahí vemos cómo ese parásito, ¿no? Esa avaricia genera ansiedad, genera estrés, genera que los equipos de trabajo se sientan mal, que nosotros los diseñadores también perdamos el interés. Bueno, como que genera un montón de cosas que al final capaz no contribuyen tanto al objetivo de facturar, porque lo que les digo, o sea, para mí, desde mi punto de vista, uno puede subir la facturación de un negocio con ideas muy buenas y muy únicas y muy auténticas que ninguno en la competencia del mercado las tiene, pero si uno no se atreve a recorrer esos caminos inciertos, pues se va a quedar en lo mismo. Y sobre todo la desesperación, que o sea, es una pereza trabajar en un sistema laboral así, que está todo el tiempo como hambriento de querer más y más y más, y es como, ay no, la verdad, a mí eso no me gustaba y me generaba mucha ansiedad. De hecho, yo salí de esa empresa con bastante ansiedad. Tuve que, pues, empezar a sanarme la ansiedad. Pero bueno. Entonces esto, ¿no? El estado emocional de los gerentes, que era un reflejo del estado emocional de la empresa como tal. Entonces nos llevaba a nosotros también a estar acalorados, ¿no? A estar desconcentrados, a estar como corriendo detrás de objetivos, em, hasta inhumanos, porque llegábamos a decir muchas mentiras en las estrategias de publicidad. Mentiras disfrazadas de marketing, ¿no? Porque es como, no, digámoslo así para que entonces, pero al final era mierda, o sea, era tipo fake news para vender más. Entonces, en ese tiempo yo estoy trabajando en esa empresa, vi como hermosas ideas de producto que podían ser muy sustentables eran eliminadas. Eliminadas por el miedo a lo nuevo, ¿no? Incluso ellos tenían como todo un programa de transformación institucional para llegar a ser como la empresa líder en ambiente laboral y qué sé yo, pero no lo aplicaban porque les daba mucho miedo atreverse a salirse de lo conocido. Entonces ahí vemos como el miedo, como la ansiedad, la avaricia, son pulsiones que mueven estos procesos creativos, son pulsiones que mueven estos negocios. Y todo lo que empieza a pasar adentro, pues empieza a ir en contravía de la expansión, porque es como se empieza a volver en contra. Entonces yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo sería la expansión de esta empresa si se atrevieran a usar los recursos que ya tenían, porque tenían bastante plata y bastantes instalaciones y bastantes cosas, para impactar verdaderamente a la sociedad en la que estaban, la Argentina en ese caso, ¿no? A crear con eso que vendían y con eso, no quiero decir
cuáles eran los productos, porque si no sería muy obvio, es una empresa pues ahí que es bastante conocida. Em, y capaz si alguno de mis compañeros de trabajo está escuchando este podcast, le mando un saludo. Pero bueno, no importa. Yo me preguntaba, ¿no? Como, bueno, ¿cómo sería la expansión de esta empresa si con todo lo que tienen y con toda la abundancia que ya son, la usaran para crear cosas verdaderamente transformadoras para la sociedad? ¿Cuánta plata más les llega, no? Pero bueno, eso fueron solo preguntas que se quedaron en el éter porque a los años de estar ahí yo renuncié y me fui. Y me fui, aquí viene el segundo ejemplo, con una bandera de revolución capitalista, ¿no? De tipo, no, es que esto no puede ser así. Obviamente yo a esas alturas no había hecho un proceso de transformación profundo, o sea, no me había atendido la psiquis cuando salgo de la empresa. Entonces yo salí como con ese impulso de, bueno, tengo que crear una alternativa a esto. Pero era un impulso creativo que venía desde la rabia, desde el enojo, desde la lucha, desde la guerra, ¿no? Y pues así empecé mi emprendimiento, empecé a crear en el 2022 empecé a crear talleres, servicios, experiencias, un montón de cosas, un montón de productos. O sea, digo, yo les estoy contando que venía criticando el exceso de la empresa esa en la que estaba y salí inmediatamente después a hacer lo mismo. Porque lo que estaba replicando era esa pulsión, ¿no? Esa ansiedad de que entonces, claro, yo me estaba ganando un sueldo súper, pues bien, para mi edad yo en ese momento tenía 21 años y estaba ganándome un sueldo, no sé, como de $500 a mis 21 años, sin ser todavía diseñador, porque yo estaba estudiando diseño en la empresa. Igual estaba como bastante comprometido, entonces como que me dejaban a cargo varias cosas. Entonces me ganaba un sueldo, pues que para mí en esa edad $500 era como, guau, qué bien. Entonces yo, claro, me voy de la empresa, no tengo ese sueldo más y lo que se activa dentro de mí es esa voracidad de, ¿y ahora yo qué me pongo a hacer? Bueno, ¿qué me puse a hacer? Emprender. Me puse a emprender en marketing digital, me puse a emprender a crear talleres, experiencias, cosas, no sé qué, sesiones de acompañamiento, pam, 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 pam. Un montón de cosas. Empecé a meterme más de lleno a la espiritualidad y yo por la soberbia del principiante empiezo a creerme ya pues el iluminado, ¿no? Y empiezo a dar un montón de sesiones, de talleres de transformación de personas súper irresponsable. No se lo recomiendo, esto no lo hagan en casa, muchachos, por favor. Tómense el tiempo de procesar la información, de integrar las herramientas. Yo no las integré, yo me mandé de lleno porque estaba movido por el impulso del miedo a la carencia. Tenía miedo a no tener plata. Entonces yo en ese miedo a no tener plata empecé a dar servicios que ni siquiera había experimentado a profundidad en mí. Daba sesiones de tarot, de registros akáshicos, daba sesiones de talleres de marketing, un montón de cosas daba. Y aunque pues yo podía estar presente ahí en el momento de compartir lo que compartía, la urgencia y el cansancio me desconectaban muchísimo del propósito, que era ayudar a las personas. O sea, a mí se me olvidaba todo el tiempo que mi propósito era ayudar a la gente. O sea, realmente en ese miedo y en esa vorágine de producir, 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 por el miedo a no tener plata, como que lo que hacía era llenarme la agenda de sesiones y siempre estaba pensando en terminar, ¿no? Como terminar, terminar, concluir. Bueno, termino esta sesión, sigo la otra, termino la sesión, ya quiero terminar esta agenda, me quiero ir. Bueno, todo el tiempo como en el futuro, en una ansiedad anticipatoria bien fea. Y eso pues empezó a generar en la gente bastante caos también, ¿no? Empezó a generar bastantes cosas que no estaban tan buenas. Y ahí fue donde yo dije, uy, hijo de puta, ¿qué estoy haciendo? Tengo que parar con esto, tengo que parar porque esto no es lo que yo quiero crear en el mundo. Entonces ahí vemos de nuevo en un ejemplo más cercano, ya no tanto en la empresa, como yo, movido por la pulsión del miedo a la carencia, movido también por la soberbia del principiante, de creer que porque estudié un cursito de tal cosa ya estoy maestro en eso, empecé a crear cosas que reflejaban ese miedo a la carencia, que reflejaban esa soberbia y que no estaban en línea con el propósito de mi alma y de mi corazón, que siempre ha sido ayudar a las personas a regenerar el planeta, porque este podcast que hoy siento y que hoy pongo ahí afuera, que hoy libero, eh, es parte de ese propósito. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo propósito, pero después de un largo viaje de purificación de mi psiquis, de sanación de mis heridas emocionales, de perdonar el pasado, de darme cuenta desde dónde creo y para qué creo, estoy acá tranquilo, ameno, con gusto, compartiendo esta charla con ustedes, cosa que antes no pasaba, porque antes habían un montón de otros demonios interiores que me evitaban dar a luz estas ideas, ¿no?
Entonces a mí el programa inconsciente era la carencia. Me movía a dar y dar sesiones sin preocuparme en lo más mínimo por la calidad y los efectos que esos movimientos energéticos tan profundos tenían en mí y en las personas. Después de varios meses haciéndolo, sucedió lo inevitable, tuve que parar. Yo les decía, ¿no? El peso de la realidad me aplastó. Vino una crisis existencial muy fuerte, empecé a cuestionarme un montón de cosas, empecé a ir hacia adentro, a reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y ya después de 2 años, como que puedo volver a salir al mundo hoy a decir como, bueno, más o menos por acá hay una luz y eso, esta visión, ¿no? De crear desde el centro del corazón. Pude entender algo que me cambió la vida tremendamente. Que el amor no es una emoción. El amor es una energía, el amor es un estado de conciencia. Entonces, cuando nosotros somos capaces de activar dentro de nosotros ese estado de conciencia con frecuencia, como con repetición durante el día, y desde ese estado de conciencia creamos nuestros proyectos, nuestros servicios, lo que sea, ahí no hay espacio para que aparezca el miedo a la carencia, no hay espacio para que aparezca la ansiedad, no hay espacio para que aparezca la duda ni el síndrome del impostor, porque somos tanto amor y vibramos tanto el amor y somos tanto el amor que el amor empieza como a desbordarse en nuestras creaciones. Entonces nuestras creaciones empiezan a ser amor y nuestra voz, nuestro espíritu empieza a viajar en lo que comunicamos, a viajar en los productos físicos que materializamos. Y de eso se trata y para eso estoy yo acá hoy súper comprometido con mi propósito y estoy creando este podcast y todo lo que está saliendo a través de mis redes sociales para que ustedes también encuentren el mapa dentro de ustedes para conectar con esa frecuencia del amor y pararse ahí en el corazón fuertemente y decir, bueno, breve, me lleno de amor, lleno mis heridas de amor, lleno mis programas inconscientes de amor y desde el amor creo obras, productos, servicios, emprendimientos que regeneran al mundo en amor. Si estás creando o tienes intenciones de empezar a crear algo, una obra artística o un emprendimiento, yo te invito a reflexionar y preguntarte qué está moviendo tu obra. Si te está moviendo el miedo a la carencia, si te está moviendo el miedo al rechazo, si te está moviendo el síndrome del impostor, es mejor que pares. No abandones el proceso creativo, pero para. Y llénate de amor. Empieza a conectar con el amor, con una práctica que te sirva para ser y vibrar amor. Amor verdadero, amor genuino. Porque si tú te llenas de amor, todo eso que vas a crear va a ser más amor. Y el mundo necesita amor. Hoy necesitamos amor. Al final lo que se termina manifestando no es la idea que uno tiene de, oh, este proyecto me lo imagino así, esta marca me lo imagino así. Lo que se termina manifestando es la intención, es la energía que yo soy capaz de concentrar dentro de mí para crear una realidad tangible. Entonces, ¿qué energía queremos concentrar? ¿Qué realidades estamos eligiendo crear hoy? ¿Más miedo, más consumo, más capitalismo, más caos, más voracidad? ¿O vamos a crear amor, vamos a crear belleza, vamos a crear bondad, vamos a crear verdad? ¿Sí? Bueno, creo que con esas preguntas puedo terminar este primer episodio de introducción. Espero que te haya gustado, que haya sido entendible para ti, que te haya resonado en algo. Me encantaría leer tus comentarios, ve a YouTube y comenta. Contáctame, hablemos, charlemos. Yo doy acompañamientos uno a uno, donde les enseño las herramientas que he ido consiguiendo a lo largo de todo este camino y los acompaño para que las apliquen en ustedes y en sus proyectos y en sus servicios. Toda esa información está en mis redes sociales, en YouTube, así que te invito a que navegues por ahí y que también si tienes ganas te puedes inscribir al newsletter gratis donde envío escritos y reflexiones sobre creatividad y regeneración social frecuentemente por mail, así que también si quieres recibir eso, pues ahí está el link, lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en YouTube y eso, espero verte en alguna de las experiencias que comparto y espero que estos y espero que estos podcasts sean súper reveladores e iluminadores para ti. Te mando un abrazo, gracias por llegar hasta el final del capítulo y nos vemos la próxima.